y análisis de la génesis del proyecto. ¿Cuál es la percepción del problema del proyecto que estamos tratando de presentar? Pues en el caso de nosotros entendemos que hay una mala gestión de los parqueos. Específicamente que parqueos cerrados. Tienen que concentrarse en un espacio, porque tener 5 o 6 focos diferentes no te puede aportar nada. Además, un proyecto resuelve una cosa a la vez. Cuando usted generaliza un tema como este, no está trabajando el proyecto, está trabajando un programa. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Un proyecto resuelve una cosa a la vez. Usted no puede estar inventando. ¿Por qué? Porque cada uno de esos parqueos, cada uno de esos lotes o calles o edificios tienen problemas diferentes y tienen enfoque distinto. Entonces, a partir de ahí estarían apoyando. Si tienen eso, ¿cuál es la definición que ustedes hicieron de la identificación? ¿Cuáles son las reglas para la definición del problema? Con respecto a lo que usted se refiere, profe, ya sé. No, a las palabras claves que tiene que tener para poder identificar un problema. Porque para identificar un problema, al igual que para nombrar un proyecto, hay 4 palabras claves que cuando usted responde eso, ya usted está en condición de empezar a analizar. Estamos hablando por lo que son normas técnicas para la formulación de proyectos. Yo no estoy hablando de formulación de proyectos, de un bautizo, de un cumpleaños, ni nada de eso. Yo estoy hablando de un proyecto técnico, un proyecto de ingeniería. Ustedes son ingenieros, ustedes no van a salir de aquí a organizar fiestas de niños, ni bautizos, ni muñecas, ni nada de eso. Ustedes van a salir a desarrollar proyectos técnicos. Y el concepto de visión. ¿Cuáles son las palabras claves que ustedes aplican para definir? Defíneme el problema. Pero ahí usted está respondiendo una de las preguntas. Tiene que hacerlo, responder las palabras clave una a una y a partir de ahí estructurar una frase que tenga todos esos conceptos y que llene todos esos aspectos descriptivos del conocimiento. ¿Qué es el qué? ¿Qué es dónde? ¿Qué es a quiénes? El árbol de efectos y causas. Lo analizaron, cómo lo analizaron, cuáles fueron las 10 preguntas claves que generaron el conocimiento profundo del problema. Ustedes no buscaron a Nasir Zapata. No les mandé el manual de cómo se configuran y se formulan los proyectos, el manual oficial del Estado Dominicano, que es una copia de los manuales de formulación del proyecto de G3Z, del BIM y de JICA de Japón. De esos 3 organismos sacaron ese extracto. Señores, ese análisis es
común en todos los organismos internacionales, en todas las fuerzas que gestionan proyectos, ese es común. Las líneas básicas que ustedes tienen para configurar el proceso de inversión, ¿cuáles? La base del presupuesto. La línea base de la prefactibilidad. ¿Cuáles son las líneas básicas que le dio la prefactibilidad del análisis del perfil de mercado? El análisis de la prefactibilidad, el área de estudio, el área de influencia, la oferta, la demanda, el balance de la ecuación oferta-demanda y la línea base. La línea base pauta la magnitud del proyecto que se va a hacer. Un proyecto no parte de totalidad de la demanda. Un proyecto parte del diferencial de oferta menos demanda. Y dependiendo del signo que tenga ese resultado de la ecuación, será el tipo de proyectos que se va a implementar. Sea un proyecto de restitución, sea un proyecto de suplir mercado, sea un proyecto de generación de producción, sea un proyecto de eliminación de un problema. Entonces, a partir de eso, es que se hace lo que es el análisis de viabilidad y el análisis de sostenibilidad. ¿Qué es un análisis de viabilidad? Un proyecto es viable, un proyecto es sostenible. Para ser un proyecto desarrollado, eso que ustedes están haciendo, tiene que hacerse la demostración de que es un proyecto viable y que es sostenible. Si no es viable, no puede implementarse. Si no es sostenible, menos tampoco. ¿Por qué? Porque un proyecto debe inmediatamente montar y empieza a funcionar, que es después de la etapa de gestión, que es lo que se ve aquí en gestión de proyecto, deberá ser capaz de autosostenerse en el tiempo, a menos que sea un proyecto de inversión social, y ninguno de los proyectos que ustedes están presentando es de inversión social. Los proyectos de inversión social es cuando el Estado desarrolla un proyecto y se mantiene subsidiándolo por el tiempo. ¿Por qué? Porque los bienes, lo que el gobierno recauda, es sencillamente mejora, por ejemplo, mejora en la salud, mejora en la educación, mejora en cualquier aspecto de la calidad de vida de sus ciudadanos. Y al final, eso lo que se traduce es en simpatías y votos, que es por lo único que el gobierno hace algo. Por ganarse la voluntad, la buena voluntad de la gente. Un proyecto de inversión social es el único proyecto que se justifica su sostenibilidad con la devolución de calidad de vida. Después, todos los proyectos de ingeniería, de una forma u otra, tienden a generar riquezas. O eso es lo que el tamaño del proyecto, ¿dónde se dimensiona? Con la línea base.
Y a partir de ahí, pues viene la evaluación de los ejes. ¿Cuáles ejes ustedes evaluaron para desarrollar el perfil de prefactibilidad? ¿Qué ejes evaluaron para establecer la factibilidad de esa alternativa que ustedes están eligiendo? Porque si analizaron un problema, ¿cuál fue el problema? Ahora, búsquense el programa de la asignatura y vean cuáles son los objetivos de la asignatura. Y prácticamente todos los objetivos están concentrados en que ustedes son buenos formuladores de proyectos. Y van a ver las restricciones de la gestión. Entonces, ¿qué restricción de la gestión ustedes van a dar resolución si ustedes no saben ni siquiera cómo se forma? Respuestas. Nosotros tenemos como problema central identificado insuficiente información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacio de estacionamiento en el sótano del edificio de ingeniería del INEF. Identificar. Bueno, ahí identificar. Es un problema de investigación que usted está planteando. Porque si tu problema es identificar eso, No, yo no. entonces Yo de insuficiente información. la relatoría de la identificación obedece a una metodología. Estamos hablando de la solución de un problema técnico. Estamos hablando de un problema que se le va a buscar una solución ingenieril. Si ese es el problema, ¿cuál es el proyecto? Recuérdense que la relatoría de un problema siempre se relata como algo negativo, como algo que afecta la salud, la calidad de vida, lo que sea, la operación, todo. La relatoría del problema es afección. La relatoría del proyecto es solución. O sea, a partir de esa combinación, que usted diferencia en qué escenario usted está. ¿Quiénes buscaron a Narciso Zapata? ¿Quiénes buscaron a Narciso Zapata, que fue el libro de formulación que yo recomendé, o si tenían algún tipo de deficiencia, o el manual de formulación de proyectos del Ministerio de Economía, si era que lo necesitaban más simple, porque ese es un manual que se le da a las asociaciones de amas de casa, a las asociaciones de agricultores, para que formulen los proyectos. O sea, a ese nivel que está ese manual.
¿Qué es un proyecto? La gente que está buscando una especialidad en proyectos. ¿Qué es un proyecto? Sería un producto que busca solucionar problemas globales. ¿Cómo? Es la generación de un bien o servicio que busca la solución de un problema o una Pero necesidad. ok, usted está diciéndome el objetivo de un proyecto. Resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Pero ¿qué es un proyecto? Yo lo defino como el conjunto de actividades, o vamos a decir, hitos que uno realiza para resolver o alcanzar algún objetivo en específico. Dijiste otra parte, dijiste la actividad, pero te faltó. ¿Por qué trabajas? Con personas, Con recursos. bueno, con recursos. Es la combinación de actividades o recursos que tiene como objetivo solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. Esa es una definición simple, pero es completa. ¿Por qué? Porque si usted dice que un proyecto es un conjunto de actividades sin contar con recursos, está hablando pluma. Al igual, usted puede tener todos los recursos. ¿Cuáles son la identificación de los recursos que vimos en clase? ¿Eh? Dígalo como Personas, Tiempo. Financiero. personas, equipos, herramientas, capital, ¿qué más? El tiempo. Tiempo. Entonces, combinar todos esos recursos es lo que conlleva. ¿Con qué? Con actividades. ¿Qué son las actividades? El orden lógico de ir procesando cada una de esas cosas para lograr el objetivo. Que ese instrumento se convierte en qué? En la línea base del programa. Es un proyecto. Ahora, a partir de ahí, el proyecto tiene en sí una serie de características. El proyecto consta de diferentes etapas del proceso de investigación. Entonces, si ustedes no conocen ni siquiera la primera etapa, ¿en qué etapa están? ¿Cuál es la primera etapa para la formulación de un proyecto? Hacer la constitución. Identificar. Y esa es la formulación de un proyecto. Pero usted está más perdido por el juego. Revísese, porque esa es la primera etapa de gestión del proyecto. Estamos hablando de la formulación del proyecto. Que veo que no saben nada de eso. Señores, la formulación del proyecto es el prerequisito de esta asignatura. Ustedes no lo ven en el programa, como está concebido. Me copien por dónde está la cosa. ¿Cuáles son las etapas del proceso de investigación? Levantar los datos. Recolección de información. Verse partido. No. Míralo ahí, míralo ahí. Yo sé que tú tienes vista de 20, pero te pones una lente ahí y te enseñan. Míralo ahí. ¿Cómo se clasifican los proyectos? En función del tipo de problema que le da origen. El proyecto es la solución, el problema es la base en la que usted cimenta su análisis. Dependiendo de el tipo de problemas, va a ser la generación de solución o el aprovechamiento de la oportunidad. Y de ahí es que se deriva
que pueden ser sociales, que pueden ser financieros, que pueden ser públicos, que pueden ser privados, que pueden ser mixtos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted se le dice clasifique el análisis de su problema, le están diciendo clasifique de dónde usted sale, dónde va a llegar y qué tipo de problema o de solución va a implementar. ¿Me copian? Por su cobertura pueden ser locales, regionales, nacionales, internacionales, pequeños, grandes, medianos. La clasificación en función de tamaño es una clasificación eminentemente económico-financiera, porque se está hablando de inversión. Inversión de $1 millón, $5 millones, $10 millones, 100 millones. Porque antes aquí se clasificaba en pesos y eso se elimina. Entonces, la clasificación por influencia o cobertura es por zona. Zona provincial, zona regional, zona nacional. O sea, son diferentes clasificaciones en función de su tamaño y cobertura. Eso es lo que conocen. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan y que sepan lo que están haciendo. Eso no se lo va a hacer ustedes ni ChatGPT, ni Claude, ni ninguno de esos. ¿Por qué? Porque eso se hace con conocimiento, con base cognitiva de lo que se está haciendo. Es posible que él se lo haga, pero si ustedes saben hacerlo, las preguntas que tienen que hacer. Le va a dar lo mismo que a una introducción muy bonita, pero al final no le está haciendo nada. Y ustedes lo están aceptando como bueno y válido y lo están entregando. Esto es el ciclo de vida de los proyectos. Desde el ciclo de vida que conocen, el ciclo de vida de la gestión. Tú preguntas, ¿ciclo de vida de un proyecto? ¿Es ese? No. El ciclo de vida de la gestión es sencillamente inicio, ejecución, monitoreo, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. No. Esas es las etapas que se dividen el proceso de gestión, que es mínimamente esto que está aquí en el medio. Gestión es la inversión, pero lo más importante para un proyecto es esto, es la concepción. ¿Por qué se está haciendo? ¿Qué necesidad cubre? ¿Cuáles son el papel que tiene dentro de la calidad de vida de la gente? ¿O qué tan productivo va a ser? Porque la formulación de un proyecto se va por dos caminos. Se va o por el análisis o solución de un problema o se va por un plan de negocio. Lo primero que ustedes tienen que definir es dónde tienen puesto los pies, en la solución de un problema o un plan de negocio. Si ustedes lo que buscan es garantizar la rentabilidad de los inversionistas, porque quieren que mejore la productividad y ese tipo de temas, eso es un plan de negocio que ustedes tienen que hacer, que es totalmente diferente al otro camino. Eso es corporación.
¿Qué es la operación del proyecto? Bueno, es la etapa después que el proyecto se termina con su proceso de gestión, lo recibe la organización y lo pone a producir. ¿Qué es un problema? Pregunta, ¿qué es un problema? No saben un problema. Ahí ustedes no están generando gestión de proyectos que van a enfrentar un problema, pero que claro que lo más simple es contestar esa pregunta, ¿qué es un problema? Una situación o condición que está afectando lo que se quiere lograr o una situación. Está afectando el otro cliente. Pero el problema, si tú dices que es afección, quizás lo que es afección para ti, para mí no lo sé. ¿Y cómo yo defino un problema? Por ejemplo, usted va al campo del Cibao y hay una esencia en el aire y usted siente ese olor de una granja porcícola o cualquier sistema de producción. Para usted es un problema, pero para todo el que vive ahí es un problema. No, porque lo tolera sin ningún problema, sin ningún reclamo. Además, para usted es una incomodidad, pero para los dueños significa ingreso. ¿Los afecta? Puede ser, pero ¿es un problema para ellos? No. Yo lo definiría como que es una cuestión, un asunto de un caso hipotético, lo que tú quieres saber tu vida en el estado actual, vamos a decir en la calle, los baches que tengo en la calle, en comparación al estado ideal que debería tener, que sería que no hubiera baches, que fuera cómodo para el conductor pasar por ahí. Entonces, yo lo definiría como una cuestión o un asunto que tiene que tener o requiere una solución. Cualquier tema que tú tengas la percepción de que necesita una mejoría o una solución. Ahora, para que el problema sea generalizado, pues tiene que afectar pues un gran porcentaje de los interesados. Ahora, ¿qué es una oportunidad? El aprovechamiento de una situación, pero una situación de qué, porque ¿por qué es oportunidad? Porque falta. Porque falta analizar. No están recurrentes. O la gente no sabe que lo necesita. Para tú tener una oportunidad, significa que Pero hay una situación favorable. conocer de una realidad potencial beneficiosa para la persona que la identifica. Por ejemplo, una oportunidad de mercado, ¿qué es? Tú puedes comprar un precio que te beneficiaría a ti en un futuro cuando puedas subir o si tú puedes vender a tu...
¿Cómo se expresan las oportunidades de mercado? Precio bajo. Una oportunidad de mercado en un caso hipotético es, por ejemplo, que vamos a tirar, ¿puedo dar un ejemplo hipotético? ¿Puedo dar un ejemplo hipotético para dar un poco hipotético? Sí, porque estamos. En el caso de, el mismo petróleo que en su momento, que actualmente está bajando, o vamos a decir una empresa, para no meter el tema de político, vamos a decir que una empresa tipo Tesla sufre un tema de las acciones que siguen por cuestiones de fraude, entre otros factores, y durante ese fraude se abre una oportunidad de mercado de que personas compren acciones de Tesla para cuando suban revenderlas y generar dinero de ahí o pertenecer o tener ganancias de lo que es Tesla, formar parte de eso. Eso se define como una oportunidad de mercado. Bueno, el mercado accionario es un mercado bastante complicado. Por ejemplo, la oportunidad en el tema del petróleo es que ustedes conozcan que el loco Trump se va a firmar el acuerdo de paz. Y usted venda a precio más caro de lo que se va a desplomar en eso. Pero ahora mismo con la incertidumbre que hay no se sabe en qué va a parar. Porque el petróleo está bajando, porque Pero se abrió el estrecho de Hormuz y vieron que hay ponen libertad. percepción, Porque porque hay puede- percepción de que la guerra puede parar. Pero nadie está seguro de eso. Si hubiese certitud, los precios se van a retomar mucho más. Inclusive van a caer más que como estaban antes de la guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente todos esos países que han pasado todo este tiempo Sí, reprimidos tienen- van a empezar a vender, a abrir esos pozos como si fueran pozos Sí. artesanos. Porque necesitan cuartos. Entonces eso sería el otro golpe que le darían a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es uno de los más grandes productores de petróleo. Y si los precios del petróleo de Estados Unidos se le caen con el gasto que ellos tuvieron, con la crisis económica que tienen, a Estados Unidos va a ver qué será. Porque su economía ya no se sustenta bajo la generación de su riqueza. Ustedes no han leído los últimos artículos que están saliendo Sí. sobre los efectos del dumping económico que está pasando en Estados Unidos. Eso es una situación de locura. Estados Unidos tiene que buscar una guerra rápida. Porque con la fábrica de armas que ellos no tienen, sembrando muerte. Ese es su estilo. Y eso es que ellos viven. Y le venden armas siempre a uno de los dos contendientes o a los dos. Siempre y cuando la compren a ellos. Todo es así. Hay demasiado tiempo de problema. Si usted quiere hacer un análisis, aunque sea breve, de percepción del problema, esas son las preguntas técnicas que se hacen para usted tener conocimiento básico del problema que va a tratar para uno. Es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas es lo que se percibe. ¿Cuáles son los síntomas del problema de parqueo que hay? La gente se queja, dura mucho a veces el parqueo. Que la gente se queja, eso es que ¿Cómo se dice? eso es perceptivo, eso no es medible. Eso no es Ah, ok, bueno, pues el tiempo que Tiene que montamos Ahora, en si el usted me parqueo. dice, hay una cola Sí, la cola, permanentemente de sí, tantos minutos Una para demora poder para traficar eso. ¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, universitaria. No. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo usted cuantifica el tamaño de eso? Hay una demanda de 1000
¿Cuál es la magnitud del problema? Bueno, me faltan 500 paquetes. ¿De dónde sale eso? Del análisis de la oferta menos la demanda. Y si usted tiene demanda, ¿cuál es la alternativa mejor? ¿Con qué usted soluciona eso? Dando una oferta, ofreciendo, Construyendo la diferencia. Ahora, el problema del parqueo es que existe lo que se llama demanda general, demanda promedio y demanda puntual. El problema se da en cuáles de los tiempos, en cuáles de los timings se da. Puntual. En un horario específico es que hay ese problema, en otros horarios no. Entonces, una alternativa es verificar cómo se puede hacer una complementación en función de qué, de rotación y variación de horario. Y usted podría estar solucionando el problema de oferta versus demanda y pudiendo ver la magnitud de qué tamaño va a ser de la deficiencia. Y tampoco no hay que ver de que es mínimo, o sea, eso es uno que ¿es necesaria una solución completa? ¿Cuáles son las posibles causas del problema? ¿Cuáles son las causas que pueden tener ese problema? ¿Eh? En las actividades que puedan realizar. Esa es una. La demanda puntual de la esencia de la sustancia. ¿Qué más? La tenencia vehicular, es otro problema que los estudiantes, cada estudiante o cada persona tiene su empleado o profesor, viene solo en el proyecto. El aumento de la demanda cuando la oferta siempre se queda igual. No, que la oferta de parqueo es fija, porque cuando usted analiza capacidad, siempre usted parte de un valor de capacidad fija. Eso no es móvil. La oferta de estacionamiento es totalmente diferente a lo que es el análisis de capacidad y nivel de servicio en vías, porque esa es la relación de velocidad y volumen. Aquí no, aquí es una relación de volumen y demanda. Señores, ese proyecto, de verdad que un proyecto puede ser interesante, pero es un proyecto que si ustedes no lo saben trabajar como es, ustedes lo presentan en cualquier escenario y se lo pican. Se lo pican. Porque una de las cosas que hay que tener es sencillamente capacidad para presentar y defender el proyecto. ¿Ustedes creen que en la calle son amigables? Cuando usted presenta un proyecto y usted no sabe lo que está haciendo. No es ni siquiera comparable a lo que es una presión en el orden académico, en lo que es en el orden laboral. ¿Es posible solucionar el problema tratando los síntomas o debemos buscar la causa? ¿Cómo se manejan los problemas? ¿Por síntomas o por causa? ¿Qué? Por síntomas. Por síntomas. ¿Por qué por síntomas? Porque sí, por así decirlo. Si tú entiendes, no voy a decir que él no va a decir que lo produce, sino no me explico.
¿qué provoca en sí el problema? Tú puedes evitar Lo que eso. provoque la causa. Digo, la base no es ¿cómo se llama? Por ejemplo, tú tienes fiebre. Fiebre es el síntoma. Esa fiebre viene de una pulmonía. Quitarte la fiebre, se te puede poner una bolsa de hierro en la cabeza y en 5 minutos tú no tienes fiebre, pero se te va a quitar la pulmonía. Lo más probable es que en media hora usted le dé un shock anafiláctico y se muera. ¿Con qué usted tiene que tratarlo? Con un antibiótico potente, intrasanguíneo, o sea, intravenoso. Y que ese antibiótico empiece a trabajar. ¿Pero qué va a empezar a trabajar? La causa. Y esa causa, ¿cómo usted sabe qué era esa? Con un diagnóstico. ¿Y el diagnóstico qué es en el proyecto? La primera etapa después del perfil. ¿Me copia? Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las otras preguntas? ¿Qué fuerzas están operando actualmente para resolver el problema? ¿Cuánto éxito han tenido? El problema de los parqueos, ¿qué organismo o qué componentes están trabajando para potencialmente solucionarlo? Ninguno. ¿Y la presencia de los parqueos qué es? Esa es una oferta de solución al problema de parqueo. Ahora, que se ha quedado corta, bueno, sí, pero esa oferta significa el posicionamiento de algo o de alguna organización que está procurando subsanar el problema. Entonces, la oferta menos la demanda, ¿qué le da? La línea base, que es la magnitud del tamaño del problema. ¿Qué factores están manteniendo o agravando el problema? ¿Qué factores están aumentando el problema o agravando? La tendencia circular. Cada vez más estudiantes, más gente que acude, vienen de esto. Ahora, ¿qué podría atenuar la presencia de autobuses? Por ejemplo, hay una ruta de autobús por esta zona que hay algunos estudiantes que se van en el autobús y ya no dependen de venir de ellos. Hay, por ejemplo, muchos estudiantes que tienen el servicio in-house de papá taxi y mamá taxi que vienen y lo buscan cuando terminan la clase. Entonces, eso, ¿qué son? Elementos que quitan presión al problema. ¿Qué otras alternativas podrían haberse implementado? La variación laboral. Sencillamente, si de 7 de la mañana a 11 de la mañana hay suficiente espacio con un gráfico de demanda, sencillamente toda la moña del periodo crítico, usted lo tira para abajo y lo tumba. Punto. Al igual, después de las 7:30 hasta las 10, ya hay papel. Entonces, ponga más clases más tarde, quite la clase de 3 o de 4 a 7, que es donde está la verdadera demanda. Fíjense que la demanda es puntual, es en 3 o 4 horas. Después de ahí, la cosa se fue. Esas son alternativas. No estoy diciendo que esas sean las soluciones.
pero son alternativas que se evalúan. ¿En función de qué? De cuál es más económicamente factible, cuál es técnicamente implementable y cuál es la que es más barata. Porque ustedes creen que es fácil construir otro edificio de parqueo. ¿O ustedes creen que el barrio va a aguantar que la gente se esté parqueando en las aceras, hasta enfrente de donde ellos parquean? Porque fíjense, eso tiene una tasa de rechazo importante. Eso tiene una tasa de rechazo importante, porque la gente, ¿por qué hay en los crisantemos, hay espacios públicos que son enajenados? Porque esa gente que está ahí se siente con derecho a parquear su vehículo enfrente, porque ese es su casa, o es su negocio. Pero eso es un espacio público. Ahí nadie tiene derecho a venir y a poner un letrero que es fulano de referencia o no. Pero hasta cierto punto, por la ley de la costumbre, pues nada. A veces hay que no quedarse callado, porque la mayoría de los usuarios de ese lateral son estudiantes de la universidad. Bueno, los otros días vinieron se estaban llevando los vehículos de los próceres. Los próceres es una avenida que los partidos son ilegales. Ahí es prohibido por normativa de tránsito parquearse. Entonces, dejen que alguien decida venir a llevarse a carro por ahí para llevarse la ruta. Y nadie puede decir nada, porque el que está parqueado en los próceres está expuesto a eso más. El problema puede atacarse en su totalidad, puede hacerse por partes. Puede resolverse el problema por sí solo. ¿Puede un problema resolverse por sí solo? ¿Qué problema se resuelve por sí solo? Muy grave. Problema tal vez de la naturaleza. Los vientos de Santa Clara, de California, a veces, cuando viene una tormenta, un ciclón y lo apaga los fuegos que tienen ahí. Pero pues, muy difícil, son graves. ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema del parqueo? La congestión. Bueno, la congestión es un tema, diríamos, de causa mayor, pero Sí. la justificación que la gente dice, no, yo llegué tarde porque estaba en el trabajo, pero sencillamente eso, ¿cuál es la acción para eso? Son acciones punitivas, ¿no? Y usted sabe lo que significa una acción punitiva. A partir de ahí, de responder esa pregunta, la definición del problema es el qué, la magnitud, quién está afectado y dónde. Responder esas 4 preguntas. ¿En qué materia tuviste eso? Esa pregunta. Ah, ok, porque tú diste herramienta, ok. Bueno, al profesor le dio eso. Responder eso significa, pues sencillamente, recuérdense que son 25 palabras, la norma dice que lo máximo para la relatoría del problema son 25 palabras.
El perfil involucra la percepción, las preguntas del problema y a partir de ahí catalogar. El árbol del problema en la parte superior lleva los síntomas. Un síntoma de un problema es lo que la gente percibe, lo que se percibe, lo que se siente. Por ejemplo, de una enfermedad viral, ¿cuáles son los síntomas? ¿Eh? Dolor de cabeza, fiebre, ¿qué más? Dolor de garganta, escalofrío, dolor en el cuerpo, pesadez. Ahora, ¿cuáles son las causas? Un virus dentro del cuerpo. Un virus, si se complica, puede ser una combinación de virus y bacterias. Porque si le da una pulmonía, llega la bacteria. Si se combina con otra afección, puede ser la tuberculosis. Entonces, la identificación del patógeno, ¿qué sería? El diagnóstico. ¿Eh? El diagnóstico. Ese sería el diagnóstico. Y el diagnóstico lo hace el médico a partir de que de interpretar los síntomas, sacar una muestra de saliva o de esputo o de sangre, mandarla al laboratorio y el laboratorio le dice tiene tal cosa. Entonces, la alternativa para solucionar ese problema, si lo vemos desde el punto de vista del proyecto, ¿cuál sería? Los diferentes medicamentos o el medicamento que lo va a curar. Esa es la alternativa de solución. Terminó el proyecto. Si con la solución de los medicamentos el problema no tiene un objetivo claro, ¿qué pasa? El paciente se muere y se acabó el proyecto. No hay proyecto de solución. Eso es cuando el proyecto fracasa. Infieran a lo que ustedes ven. Esa es la primera etapa del análisis de los efectos o los síntomas. En el tronco está la definición del problema y arriba, porque esa es una intersección donde chocan los vehículos continuamente, porque no hay una alternativa. Fíjense que de cada síntoma hay síntomas primarios y síntomas secundarios. En el segundo síntoma que dice gran número de heridos, de los accidentes que se producen, esos heridos tienen consecuencias que van desde alto costo para sanar y curarlos en los hospitales a tiempo perdido, del tiempo laboral, que eso es beta para la economía. La rotura y daños a vehículos de terceros tienen altos costos de reparación y la protesta de la gente significa para el gobierno pérdida de recursos. ¿Quién es sensible a la pérdida de votos? Entonces, ¿por qué ustedes creen que eso está ahí? Porque los únicos que actúan para solucionar el problema en función de lo que el significado que eso tiene a nivel de votación, de simpatía del público, es el gobierno.
¿Qué son las causas? Las causas subyacen y se relacionan directamente con los síntomas. Por ejemplo, ahí vemos exceso de velocidad, que es lo que produce accidentes, tenemos gran número de muertos, gran número de peatones cruzando, genera gran número de heridos, visibilidad limitada, que produce daño a terceros, y la falta de señalización es la razón por la cual la gente está protestando, porque nadie le hace caso y ellos sienten que se me va a lograr. A partir de ahí, pues sencillamente vienen las actividades secundarias que son las causas. ¿Qué es causa raíz? La causa principal identificada en el análisis del problema. ¿Con qué se relaciona la raíz y lo que es la norma de Pareto? Pareto, ¿qué dijo? El 20% de las causas solucionan el 80% de los síntomas. La regla 80-20, ¿ustedes no vieron eso en ningún lado? Sí, pues, Por eso es, ¿no? La regla del 80-20. Ese es el árbol del problema de ese ejemplo. Ahora, ¿cómo se convierte el árbol del problema en el árbol objetivo? Fácil, cambiando la expresión de cada uno de ellos, cambiándolo de una visión negativa a una visión optimista positiva, que eso es con lo que se va a diseñar los objetivos de solución del problema. Y ahí que viene que si hay una alta tasa de accidentes, ¿cuál será el objetivo del problema? Y la solución. Baja tasa de accidentes. Porque hay muchos muertos, donde hay muchos heridos. Fíjense cómo va cambiando de negativo a positivo. Las causas se van a ir solucionando, se va a ver adecuada velocidad, donde había mucho. A partir de ahí, ¿qué tiene? El diseño de los objetivos. Un proyecto tiene un objetivo general, uno solo, y tiene varios objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son las tareas que hay que hacer para solucionar cada una de las causas y que esas causas van a contribuir a solucionar el problema o aprovechar la oportunidad. A partir de ahí, pues nada, viene la generación de soluciones y de alternativas. Las alternativas es lo último que se genera el perfil. Yo necesito que completen el perfil el viernes correctamente.
cabo, o si no saben que el trabajo del proyecto yo le presté a la nombre público, le hice un préstamo en el proyecto. Tienen que resolver eso, muchachos. Al igual, tienen que trabajar el tema del mercado. Definir el área de influencia, el área de estudio, definir oferta y la demanda y la línea básica. Eso tiene que estar en ustedes. Revisen los cuadernos o los libros, tienen el libro de formulación para que hagan eso. Ah, no, yo no tengo